Bueno, ¿cómo están? Espero que todos bien. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Una pausa para sanar. Hoy vamos a estar hablando de parejas conflictivas. Había puesto en la publicación hay parejas, pero en realidad vamos a hablar de las parejas conflictivas, porque si no hay problema, no hay nada que solucionar. Es como dice el dicho, si no está roto, no lo arregles. Así que bueno, vamos a hablar específicamente de las parejas conflictivas. Primero que nada, como siempre, vamos a empezar hablando de algunas preguntas del programa anterior. Antes que eso, agradecerles a todos siempre por los comentarios. La verdad me están llegando comentarios muy lindos de los temas que estamos tratando, de consultas muy interesantes, además, y bueno, sobre todo, como siempre les pido, ayúdenme a compartir para que esta información pueda llegar a otras personas. Recuerden que a veces una simple palabra dicha en el momento justo puede cambiarnos la vida. A veces solamente una frase hace falta para que podamos cambiar la perspectiva y de repente encontrarle la salida a, a un momento que estamos pasando que es muy complicado y que no estamos viendo las soluciones, y alguien viene y nos dice simplemente una frase que nos hace cambiar el punto de vista y desde ahí las cosas se ven más claras. Así que bueno, del programa anterior estuvimos hablando del el peso del clan, del peso del árbol genealógico, de la familia, de nuestros ancestros en nuestras vidas. Y tengo acá dos preguntitas que seleccioné. Una dice: tengo un problema en el útero y no puedo tener hijos, a pesar de haber hecho todos los tratamientos. Bueno, esta pregunta en realidad es un poco genérica. Necesitaría saber exactamente qué problema es el que tenés en el útero. María, creo que era quien lo había escrito. Necesito saber exactamente cuál es el problema para poder darte mejor información. Sí, puede ser que haya alguna otra persona en el árbol genealógico que haya tenido el mismo inconveniente y por fecha de nacimiento, fecha de función, bueno, algunas cosas que se pueden ver, resulta que estás cargando con los programas de esa persona. O puede ser, el útero no solamente habla de tema de tener hijos, el útero también significa nuestro primer hogar, digamos, ahí es donde es nuestro primer lugar donde empezamos a crecer. Y a veces no solamente el conflicto puede estar relacionado con el hecho de tener hijos, sino que puede estar relacionado con el hecho de haber perdido el hogar, haber tenido algún problema en el hogar y lo perdí. O no llegué a tener el hogar. Recuerden que los conflictos siempre tienen dos polaridades. O sea, un conflicto puede tener un extremo u otro, pero el conflicto siempre es el mismo. El hogar puede ser el no haber tenido hogar, el haber perdido, o sea, el haber perdido el hogar que tenía o nunca haber logrado tener un hogar. Eso puede estar relacionado también con esto. De todas formas, te repito, necesitaría saber un poco más de información para poder ayudarte mejor, porque problemas del útero es muy genérico, dependiendo exactamente el diagnóstico médico, digamos, o el problema específico que estás teniendo, puedo llegar a darte un poquito más de información. En cuanto a si viene del clan, sí, perfectamente puede venir del clan. Si no encontramos ninguna otra causa emocional que venga de tu propia vida o del proyecto sentido, perfectamente puede venir del clan, pero habría que estudiar un poquito más este tema. La otra consulta era, dice: mi esposo me engaña, pero yo no lo quiero dejar. Descubrí que mi abuela pasó por lo mismo y yo cumplo el mismo día que ella. Ya no quiero sufrir, ¿qué hago? Bueno, tratando de dejar los juicios de lado, como siempre trato de decir, si tu fecha de cumpleaños es la misma que tu abuela, esto te hace doble de tu abuela. Como explicamos en el programa anterior, esto significa que ya sea repetís el problema, que es tu caso, o haces todo lo contrario.
Justamente en el programa de hoy vamos a hablar de este tema y estoy segura que vas a encontrar alguna información que te va a resonar y que te va a ayudar a resolverlo. En primer lugar, bueno, lógicamente, hablarlo con tu esposo. Y bueno, después tomarán la decisión correcta. Pero cuando se trata de situaciones así como estas que son heredadas, conflictos que son heredados, primero hay que tratar de romper el lazo que nos une con este ancestro. Y romper el lazo me refiero a cortar este conflicto, a no seguir cargando con programas que no nos corresponden. Entonces, es necesario trabajar en esto primero para que puedas resolver tu situación actual, porque de otra forma no solo se te va a dificultar mucho resolverla, sino que además si se logra una solución o una separación vas a volver a encontrarte con otra situación muy similar en otro momento. Porque recuerden que cuando un conflicto no se soluciona, se repite. Y se repite una y otra vez. Así que, nada, espero que el programa de hoy te ayude un poco más a responder esta pregunta. Eh, Recuerden que siempre estamos diciendo de que estamos en una etapa en la que el despertar de la conciencia está muy activo. Entonces, la gente cada vez está más abierta a recibir otro tipo de información que no es tal vez la tradicional o la que siempre escucha. Y es importantísimo aprovechar esta oportunidad para poder seguir creciendo, para seguir evolucionando. Y este tipo de información creo que es importante que llegue lo más lejos posible. A veces simplemente un video o escuchar a alguien hablar de determinado tema nos despierta ciertas cosas que nos pueden hacer cambiar muchísimo nuestra situación actual. Así que bueno, los invito y les agradezco muchísimo el que compartan esta información. Bueno, muy bien, vamos a hablar de el tema de hoy que se refiere a parejas conflictivas. Primero que nada, no es casualidad que tengamos las parejas que tenemos. No es casualidad. Desde el, desde el inconsciente, aunque a algunos les pueda llegar a hacer ruido esta conclusión, desde el inconsciente nosotros buscamos en nuestras parejas a nuestra mamá o a nuestro papá. Estamos hablando desde el inconsciente. Obviamente lo primero que me van a decir es no, ni loca. No, yo no estoy buscando a mi padre, eso es una locura. Bueno, pero inconscientemente lo dijo Freud, lo dijo, bueno, un montón de filósofos, psiquiatras, médicos, ya sea de medicina tradicional u holística. Muchos han llegado a esta conclusión y realmente es cierta y además lo vemos los terapeutas una y otra vez. Entonces, esta información, ¿de dónde sale? Principalmente de 3 puntos. Puede venir de nuestra niñez, en cosas que vivimos cuando niños, entonces nuestro inconsciente graba determinados programas que nos hacen tener determinadas parejas. Y esto puede ser una pareja que tengo hoy, no me va bien, recuerden que estamos hablando de parejas conflictivas, no me va bien y no logro salir de esta situación y me quedo en esta situación por el resto de mi vida. O decido terminar con esta pareja, conozco a alguien más y vuelvo a terminar en la misma situación, conozco a alguien más y vuelvo a terminar en la misma situación. Cuando una situación se vuelve a repetir y a repetir, ya sea con las mismas personas o con diferentes personas, es que hay un conflicto. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Si una cosa, si hacemos algo y sale mal, no hay problema. Ahora, si la situación se repite una y otra vez, es porque hay un conflicto que necesitamos solucionar. Bueno, entonces, en nuestra niñez es el primer punto. Después puede ser también el proyecto sentido. El proyecto sentido es, les recuerdo, desde 3 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida. Todo lo que nuestra mamá viva como shock emocional, nosotros lo asociamos como si fuera propio. Entonces, todo lo que haya sucedido, todo lo que haya sucedido nos va a afectar como si nos hubiera sucedido a nosotros. Después tenemos también el árbol genealógico, que es lo que hablábamos el otro día en el programa anterior.
las cosas que suceden en el árbol genealógico, hay ciclos de repetición que van sucediendo y cuando hay conflictos se repiten una y otra vez hasta que alguien de esta descendencia toma la decisión de cambiar, de que esto no siga sucediendo. Y cuando logramos cambiarlo, es que logramos cortar con este ciclo de repetición. Llega hasta ahí y nuestra descendencia no va a seguir repitiendo los mismos conflictos. Lógicamente, para esto, aparte de entenderlo y entrar en conciencia, hay que trabajarlo para poder resolverlo. Bueno, vamos a ver entonces punto por punto para dar algunos ejemplos para que entiendan mejor cómo funciona. El primer punto que hablábamos del tema de la niñez. Traemos carga de la información más de un padre que de otro. O sea, no solamente a nivel genético, sino a nivel energético, a nivel inconsciente, traemos información de nuestros padres y siempre tenemos más información de un padre que de otro. Pasa mucho que nos parecemos más a un padre que a otro y por ende esa información probablemente sea la que predomine en nuestro inconsciente. Entonces buscamos en nuestras parejas a nuestros padres, a nuestro padre o madre, pero estamos hablando de los conflictos que nos hacen repetir una y otra vez la misma clase de pareja o quedarnos en una pareja pasando mal. O sea, quedarnos con una pareja y estamos pasando mal. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que mi padre era violento. Entonces, yo decido, porque como viví en mi infancia una historia de violencia en mi casa, veía que mi padre era violento, mi madre era sumisa, y yo resulta que me parezco mucho a mi padre, mejor dicho, me parezco mucho a mi madre, la pareja que voy a buscar va a ser alguien que no se parezca a mi padre, que sea todo lo contrario. Yo no quiero un hombre violento en mi vida. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro inconsciente, más allá de que nuestro consciente vaya tomando decisiones, entre comillas, nuestro inconsciente va percibiendo mucho más que nosotros conscientemente. Supongamos que yo voy a una reunión, yo soy esta hija que se parece a su madre y que su padre era violento. Yo voy a una reunión donde hay mucha gente y veo a un hombre que me llama la atención, inclusive sin haberlo visto de frente, tal vez lo vi al pasar, algo me llamó la atención. Mi inconsciente ya detectó en esa persona ciertas características inconscientes también de esa persona que me demuestran que en realidad ya tiene esta faceta de violencia en su personalidad. E indefectiblemente siento determinada atracción con esa persona, porque mi inconsciente reconoce a la figura de mi padre en esa persona, me siento cómoda con esa persona, me siento que hay determinada afinidad. Entonces pasa eso. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona está en modo de conquista, digamos. Este hombre está en modo de conquista. No va a venir a ser violento conmigo. Va a venir en modo de conquista. Entonces va a mostrar otra personalidad. Va a demostrarse cariñoso, amoroso. Y yo lo primero que voy a pensar es que bueno, encontré al hombre de mi vida. Porque primero porque existe esa afinidad inconsciente que yo no estoy viendo, sino que estoy sintiendo. Y segundo porque estoy diciendo, excelente, no es un hombre violento como era mi papá. Conseguí a un hombre perfecto, al hombre de mi vida desde que lo vi por primera vez. Entonces encuentro de que es todo amor, es todo romance, es todo precioso, divino. Bárbaro, empezamos una relación, está todo precioso. Ahora, ¿qué pasa? Pasa mucho que después él me dice, no, pero era el hombre de mi vida, éramos súper felices, estaba todo divino hasta que nos casamos. Y cuando nos casamos, empezó a ser otra persona, se transformó en un monstruo. Bueno, ¿qué pasa? Mientras estaba en modo de conquista, todo era flores, todo era amor, todo era armonía, todo era alegría. En el momento que empiezan a surgir las primeras discusiones es que empieza a mostrar su verdadera personalidad. Y ahí es que empieza a aparecer esta personalidad violenta. Entonces empezamos con el miedo de que, ¿cómo puede ser?
Si yo lo que quiero es todo lo contrario, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo estoy repitiendo lo mismo que vivió mi madre? Y ahí empezamos en crisis. Pueden pasar dos cosas, como les decía. Soluciono de inmediato la situación y me separo. Pero probablemente después encuentre a otra persona con la que vuelva a tener la misma experiencia. Y o que realmente no solucione nada, siga estando con esa persona y siga sufriendo y sufriendo, sufriendo por el resto de mis vidas. Por el resto de mis días, digo. Pasa, como les digo, que empieza a mostrar la verdadera personalidad, la oportunidad que tienen de ser violentos. Esta sombra que uno oculta, en algún momento tiene que salir. Entendamos que esto es un proceso inconsciente y que en realidad lo que estamos haciendo es reparar un conflicto que traemos guardado. Las situaciones se presentan en nuestra vida, son para que podamos reparar conflictos. Lo que pasa es que, o sea, estas situaciones se repiten, como les decía, porque existen conflictos, si no, no se repetirían. Pero lo que pasa generalmente es que en vez de ver la situación, tratar de entenderla y buscar la solución, lo que hacemos inmediatamente es juzgar a la otra persona. Enseguida juzgamos. Y nos ponemos en un papel de víctima. Estas cosas me pasan a mí. Soy la víctima de toda esta situación. Y claro, conscientemente no decidimos estar con una pareja que sea violenta. Pero inconscientemente sí traemos programas que nos llevan a estar en ese lugar. Si lográramos parar a ver la situación y ver que tiene una causa, podemos llegar a resolverlo y cambiar la situación totalmente. Inclusive va a pasar con estas personas que a primera vista van a tener una afinidad inmediata. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir cómodos con esa persona, porque es la figura materna, la figura paterna. Y vamos a estar reflejando en ella, probablemente sentiremos que los conocemos de toda la vida y nos sentimos muy cómodos en su compañía. Pero cuando hay conflictos pasa que estas cosas salen a la luz. Ahí es cuando tenemos que decidir resolver el conflicto o padecerlo. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, no es directamente con la persona, porque como les estaba explicando, el conflicto viene de atrás. Este conflicto viene, en este caso, el conflicto está con papá, está con mamá. De repente está con papá que era violento, con mamá que fue sumisa a esa situación, y yo de chica aprendí eso, grabé inconscientemente estos programas muy dentro mío. Entonces ahora lo vuelvo a repetir, lo vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder resolverlo no es cuestión de ir con nuestra pareja y enfrentarlo y decir, nos pasa esto, porque ahí no vamos a resolver nada. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al origen, a la causa de este conflicto. Y ahí hay varias opciones. Cuando se puede hablar con papá o con mamá, sin generar un conflicto, se puede llegar a una sanación de este conflicto hablando directamente con la fuente. Este es en el caso en el que realmente se pueda tener una conversación sin generar un conflicto. Cuando se genera un conflicto al enfrentar determinada situación, ya no es posible sanar a través de ese proceso. Entonces buscamos otros procesos. Hay otras formas. Por ejemplo, hay que trabajar en un perdón, en una comprensión amorosa. Se trabaja mucho en el perdón, entendiendo de que cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene. Además, lo que les contaba de la repetición en el árbol genealógico, de las situaciones que uno vive, nuestro papá, nuestra mamá, tuvieron determinadas experiencias, determinados aprendizajes en su vida que los hacen ser hoy quienes son, que les han hecho ser quienes eran cuando éramos chicos. Y lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer con la información que tenían. Eso es un primer paso para ayudar a comprender de forma armoniosa, de forma amorosa, que no es que nos hicieron daño a propósito porque quisieron, sino que no pudieron hacerlo de otra forma porque no sabían cómo. No tenían otra forma de resolver las situaciones que se presentaban.
Entonces, bueno, se puede trabajar desde ese lugar haciendo, bueno, diferentes ejercicios, diferentes terapias que se pueden llegar a realizar para conseguir el perdón y para liberarnos de ese conflicto que no nos pertenece. Además, al liberarnos nosotros, liberamos también a los ancestros que están relacionados con nosotros y por supuesto a nuestra descendencia. No seguimos cargando este conflicto a nuestros hijos, a nuestros nietos y así repetidamente. Recuerden que esto es cíclico, ¿no? Lo repetimos de generación en generación, no en todas las personas, sino que hay determinados detalles que hay que tener en cuenta, pero sí se repite, es algo cíclico. Entonces, bueno, entrar a buscar primero la causa. ¿Es mamá o es papá? Y no se trata de buscar culpables. Entendamos esto y esto lo repito las veces que sea necesario. No se trata de buscar culpables. Justamente si vamos a perdonar tiene que ser sinceramente. Perdonar a la otra persona porque nos hizo daño, así fuera inconscientemente, y perdonarnos a nosotros porque de alguna forma permitimos que eso sucediera y que volviera a repetirse en nuestra vida. Entonces, bueno, se hace todo un trabajo bastante intenso sobre el perdón para que se pueda trascender. Como les decía, no se puede hacer una reparación generando otro daño. O sea, si yo voy a tener una conversación con mi padre porque tengo la suerte de tenerlo y resulta que en esa conversación genera un conflicto todavía más grande u otro conflicto diferente, bueno, ahí no estamos resolviendo nada, sino que estamos agregando problemas que no queremos. Así que se puede trabajar siempre desde otro lado, no solo porque a veces pasa que la figura materna, la figura paterna no está o no los conocimos. Bueno, hay otros métodos, siempre hay otros métodos. Bueno, esto en cuanto a lo que hablábamos de nuestra niñez. Vamos a hablar un poco ahora del proyecto Sentido. Sobre todo mientras nuestra mamá estaba embarazada de nosotros. Los programas que no, estos programas no son nuestros, son de mamá, pero nosotros los asimilamos como si fueran propios. Les pongo algunos ejemplos. De repente me pasa que yo me enamoro de alguien, empiezo una relación, va todo precioso, todo muy lindo, pero no logro concretar que sea algo para siempre, no logro casarme, no logro concretar esta relación como algo duradero. Siempre pasa algo y mis relaciones se cortan. Entonces, puede venir, por ejemplo, de que mamá quedó embarazada, quería casarse con papá y resulta que no logró hacerlo. Entonces, ese programa quedó grabado en mí. Por lo tanto, yo comienzo relaciones, está precioso, todo divino, todo muy bonito, pero no logro concretar lo que yo quiero, que es de repente casarme y formar una familia. No logro concretar eso. Otra puede ser, repito esta situación de que me gusta una persona y esa persona se enamora de una amiga o un amigo mío. Y siempre me pasa lo mismo, no es cuando pasa una vez, sino que cuando esta situación se vuelve a repetir una y otra vez, bueno, hay algo que no está bien, hay algo que está ahí por ahí escondido y necesitamos resolverlo. En este caso puede ser, por ejemplo, que mientras mamá estaba embarazada, papá estaba queriendo tener una aventura o se enamoró de una amiga de mamá. Entonces queda ese programa grabado en mí y ahora lo reflejo de esa manera. Recuerden nuevamente que estas situaciones pasan para que podamos resolver el conflicto. Depende de nosotros decir, hasta acá llega este conflicto y lo voy a resolver para que no siga repitiéndose más adelante. Yo puedo resolverlo primero porque no es mío, no me corresponde. Quiero liberarme de esto y vivir mi vida de la forma que merezco, de la forma que realmente quiero. ¿Cómo se soluciona, por ejemplo, en este caso? Bueno, en este caso, más allá de poder trabajar desde el perdón, es recomendable hacer hipnosis para poder entregarse. Hace una hipnosis muy simple, muy sencilla, que es más bien como una meditación. Se trabaja desde esta forma para poder entregar
este programa, este conflicto que no me corresponde, ya sea a mamá o a papá. Muy probablemente, si es proyecto sentido, va a ser a mamá, a no ser en casos específicos, eh, pero va a ser a mamá. Y lo que voy a hacer es entregarle este programa, cortar ese lazo. Hasta acá, cargo con esto, ya no me corresponde, de acá en más sigo con mi vida, con lo que yo realmente quiero hacer. Y eso es en cuanto a el proyecto sentido. Si vamos a hablar de el árbol genealógico, que es otra causa por las cuales puede ser que yo repita las mismas parejas una y otra vez, o tengo una pareja que es conflictiva y no puedo salir de ese lugar, habría que hacer un estudio del árbol genealógico, como hablamos en el programa anterior, cuanto a fechas de nacimiento, de función, que pueden ser dobles por nombre, que llevo el mismo nombre que un ancestro, y ese ancestro resulta que tuvo tal o cual problema, y yo lo estoy repitiendo, o estoy haciendo todo lo contrario, pero el conflicto es el mismo, para un lado, para un extremo o el otro, el conflicto es el mismo. Pueden suceder cosas como: tengo parejas pero siempre me dejan, o siempre me engañan, y que llegamos a esta conclusión de todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. No, no es que todos sean iguales, sino que yo cargo con un conflicto que hace que las mismas situaciones se repitan. No es que todos los hombres o todas las mujeres sean iguales. El conflicto siempre está en uno, no en los demás. Volvemos al principio. Siempre es más fácil juzgar y victimizarnos. Lo importante es hacer una pausa, darnos cuenta de que hay un conflicto que necesita ser resuelto, buscar la causa y hacer lo necesario para poder resolverlo y liberarnos de eso que no nos corresponde. Recuerden que es nuestra responsabilidad siempre tomar nuevas decisiones que nos acerquen a donde queremos llegar. No atarnos a la culpa de factores externos que no nos permiten solucionar nada. Así que nos ponemos en un papel de víctima que no nos permite seguir adelante, sino que nos ancla a algo que sucedió. Esto también se puede tratar desde la hipnosis, porque lo que hacemos es también cortar estos lazos que nos unen, estos lazos conflictivos que nos unen con nuestros ancestros, entregar los programas que no nos corresponden y liberarnos de ellos para poder seguir adelante. Si tienen alguna consulta al respecto, me gustaría mucho que la dejaran en los comentarios, o las pueden mandar por WhatsApp si quieren, y voy a ir contestando a medida que pueda. Bueno, creo que la información del programa de hoy que les quería dar está todo. De nuevo, si tienen alguna duda, alguna proposición de temas que necesiten tocar, que les gustaría saber un poco más de las causas emocionales o lo que quieran saber, estoy dispuesta a recibirlo y a poder tratar de evacuar las consultas que lleguen. Es la única forma de poder ayudar, al menos que yo conozco. O sea, de repente hay personas que no se animan a preguntar o que no saben cómo formular la pregunta, pero hay otra que dijo: sí, yo quiero preguntar, voy y pregunto. Y después, leyendo la pregunta y las respuestas, la otra persona que no se animó o que no supo cómo preguntar recibe la respuesta que necesitaba. Por eso siempre los estoy invitando a que interactúen, a que traten de comentar, a que traten de ayudarme a ayudar a otros, que es lo más importante. Bueno, ¿qué más? Contarles que estoy atendiendo en Consultorios Lagomar, aparte también en Punta Gorda, Montevideo, y también una vez al mes al menos en San Ramón Canelones. Este sábado voy a estar en San Ramón, así que para quien no haya agendado cita, quedan pocos lugares, pero los invito a que puedan hacerlo. ¿Qué más? Los teléfonos de contacto para que puedan ponerse en contacto con nosotras, ya sea por terapias o por cursos, talleres que vamos a estar haciendo u otros eventos. Mi teléfono es 095-282-229 y el de Rosana es 096-055-843. Les comento que la próxima semana vamos a empezar con el primer nivel de Reiki Usui. Para quien quiera participar, los invito a ponerse en contacto, ya sea por la página web, por WhatsApp
o aquí por Facebook o Instagram, donde van a encontrar toda la información para poder tomar el curso, para poder aprender una técnica nueva y bueno, aprender a trabajar con esa energía de Reiki que es tan hermosa. También pueden ver la información de todos los eventos que estamos haciendo en Carilight en la página web www.carilight.com y pueden seguirnos en Facebook, Instagram o en el canal de YouTube, donde van a encontrar, como les decía, toda la información de los dos programas y muchos otros videos de gran interés. Como siempre, les agradezco muchísimo por ver esta información, por acompañarme en cada programa, por los comentarios que hagan y sobre todo por compartir para que podamos llegar cada día un poquito más lejos. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Les mando un abrazo grande. Chao.